¿Qué tal, chicos? Buenos días. Les saluda el profesor Diego y en esta oportunidad vamos a ir con un tema nuevo en el curso de física que lleva por título fuerza. ¿De acuerdo? Vamos a ver también las leyes de Newton y el diagrama de cuerpo libre. Empezamos. ¿Qué es un concepto de fuerza? Me dice que es una cantidad física vectorial. Resaltemos eso. Es una cantidad física vectorial que nos indica la acción que un cuerpo ejerce sobre otro. ¿De acuerdo? Denominada también interacción. La unidad de fuerza en el sistema internacional es el Newton, cuyo símbolo es una N mayúscula. Para darnos una idea sobre el Newton, podemos poner el siguiente ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Dice, si una persona sostiene una masa de 1 kilogramo en el aire en reposo, o sea, tiene la masa y la está sosteniendo en el aire, no está, digamos, el bloque está encima de su mano, simplemente está ahí, estático. Estará aplicando, me dice, una fuerza igual al peso del cuerpo, que es en este caso de 10 newton. ¿Por qué 10 newton? Porque vamos a trabajar con la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Y ustedes saben que el peso es igual a la masa, 1 kilogramo en este caso, ¿por cuál? Por la gravedad. Masa por gravedad, 1 por 10, 10 newtons. Así pues, estamos aplicando una fuerza de 10 newtons. Seguimos. Las fuerzas se clasifican en, por ejemplo, hay dos tipos de fuerza, ¿no? En este caso, la fuerza de contacto y la fuerza a distancia. Ahora, vamos a ver en qué se diferencian. Me dice, la fuerza de contacto es cuando existe contacto directo entre el cuerpo que produce la fuerza y el cuerpo sobre el que se aplica. Por ejemplo, ¿no? Cuando se lanza un balón de básquetbol. En este caso, si se dan cuenta, nosotros vamos a tener que agarrar, sujetar el balón de básquetbol y lanzarla. Entonces, hay una interacción entre los dos cuerpos, ya sea tu mano y la pelota de básquetbol. Lo mismo sucede, digamos, con una pelota de fútbol, al golpear una pelota de golf, al lanzar, no sé, un objeto, cosas así, en la cual se produce, se aplica y se ejerce, en este caso, fuerza entre los dos cuerpos. Ahora, la fuerza a distancia, cuando no existe contacto directo. Por ejemplo, ¿no? Dice, la fuerza de atracción que ejerce un imán al atraer un clavo ubicado a cierta distancia. Por ejemplo, justo como está en la imagen, ¿ve? El imán hace atraer a los clavos. ¿De acuerdo? En ese caso hay una fuerza a distancia. O sea, ya sabemos que existe dos tipos, ¿no es cierto? Fuerza de contacto cuando existe contacto directo y fuerza a distancia cuando no existe contacto directo entre los cuerpos. Seguimos. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de las leyes de Newton. Por ejemplo, la primera ley que me dice es la ley de la inercia. Si en este caso vemos de qué trata la ley de la inercia, me dice, esta ley establece que en ausencia de la acción de una fuerza, un cuerpo en reposo continuará en reposo y uno en movimiento se moverá en línea recta con velocidad constante. Hay que resaltar ahí, un cuerpo entonces va a estar en reposo o va a continuar en reposo si es que está en reposo, o si no va a ejercer un movimiento, se moverá en línea recta con v constante o velocidad constante. Por ejemplo, mire, como vemos en la imagen, si jalamos el mantel con rapidez, ahí está el mantel y encima está la copa, está el vino o champán y un jarrón con unas 3 rosas, me dice, ve, si jalamos el mantel con rapidez, los cuerpos se mantendrán sobre la mesa debido a la ley de la inercia. ¿Qué se está aplicando acá, por ejemplo? Cuando, ahí está, ¿ve? Cuando un cuerpo en reposo, o sea, está en reposo, se le ejerce una fuerza, continuará en reposo. En este caso va a continuar en reposo o velocidad constante, la cual es
la copa, el vino y el jarrón con esas 3 rosas. Seguimos. Ahora vamos a hablar de la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. La segunda ley la vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Esta es la tercera ley de Newton. ¿Qué me dice la ley de la acción y reacción? Ahora vemos, dice, ve, cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, este reacciona sobre A con una fuerza de la misma magnitud. Escuche bien ahí. Y resalta, recuérdate bien, que dice, cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, este reacciona con una fuerza de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Muchos de ustedes a veces se equivocan. Dicen, profesor, una fuerza va, digamos, en un sentido, el otro en el otro sentido. Como dice sentidos contrarios, simplemente se anula. No, no es así. No se trabaja sobre un cuerpo, sino sobre 2. En este caso, cada fuerza es sobre un cuerpo diferente. Miren, ve, algunas observaciones importantes. Vemos, las fuerzas de acción y reacción siempre aparecen en pares. O sea, para una fuerza de acción siempre va a haber otra de reacción. Tú al empujar una mesa, al querer tirar la puerta, no sé, ¿no? Al querer lanzar algo, empujar algo, ahí estás dando una fuerza de acción y por ende va a haber una de reacción. Las fuerzas de acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes, ahí está, hay que resaltar. Por lo tanto, nunca se anulan. Digamos, tú estás empujando un bloque, ¿de acuerdo? Estás empujando un bloque, una grande masa, digamos, ¿ya? Ahora, tú vas a ejercer sobre el bloque una fuerza de acción. Ahora, tú estás ejerciendo una fuerza de acción y ahora el bloque está ejerciendo una fuerza de reacción, pero sobre ti, o sea, sobre tu cuerpo. ¿De acuerdo? En este caso sobre tus manos o el que está haciendo la fuerza de acción. Por eso es que dice, actúan sobre cuerpos diferentes. Por ende, no se eliminan. ¿Eh? Ten cuidado en eso. Ahora, indistintamente una fuerza puede ser de acción y la otra la reacción. Justo lo que estábamos mencionando. Dice, ve, al golpearse las bolas aparecen las parejas de fuerzas de acción y reacción que nunca se anularán. Por ejemplo, miren, ve, este bloque, el primer bloque, el que está en diagonal, con cuerda en diagonal, va a golpear a estas cuatro esferas. Por ende, el bloque que está solo va a ejercer una fuerza de acción y las otras 4 una fuerza de reacción en contra de la esfera que está solita. ¿De acuerdo? Vamos a ver las principales fuerzas. ¿De acuerdo? ¿Y esto para qué nos va a servir? Para nosotros graficar un diagrama de cuerpo libre. Principales fuerzas. La fuerza de gravedad. O en este caso nosotros también lo conocemos como el peso. ¿De acuerdo? Ya sabemos que hay una gran diferencia entre el peso y la masa. Ten cuidado en eso. Me dice, ¿qué es el peso? Es la fuerza que la Tierra ejerce sobre todo cuerpo que se encuentra cerca de la o de su superficie. ¿De acuerdo? Se representa mediante un vector que apunta hacia el centro de la Tierra y su tamaño es proporcional al peso del cuerpo. O sea, me dice, a mayor masa, mayor, en este caso, vector que apunta hacia el centro de la Tierra, ¿no es cierto? Porque a mayor masa va a haber mayor peso. ¿De acuerdo? Seguimos. Bueno, seguimos ahora con la fuerza de tensión. Me dice, es una fuerza con que una cuerda o cable tenso tira de cualquier cuerpo unido a sus extremos. ¿De acuerdo? Dice, cada tensión sigue la fuerza del cable y el mismo sentido de la fuerza que lo tensa en el extremo contrario. Por ejemplo, esta cuerda está atada a un bloque A y un bloque B, digamos, ¿no? O una fuerza A, una fuerza B, ¿de acuerdo? Una persona A, una persona B, que tratan de jalarla, ¿de acuerdo? Tratan de jalarla. Entonces, ahí es donde aparece la fuerza de tensión. En este caso, se hace un corte imaginario, tal como lo vemos en el gráfico, y se grafica
tratando de jalar, las fuerzas como que jalando al cable, en este caso al cuerpo, a la cuerda, puede ser una cuerda, ¿no es cierto?, que está tenso. Seguimos. La fuerza de compresión. Dice es una fuerza resultante de las tensiones o presiones que existe dentro de un sólido deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende a la reducción de volumen o acortamiento en determinada dirección, ¿de acuerdo? Por ejemplo, uno de ellos es un resorte, ¿no? Un resorte trata de juntarse. Si ponemos un resorte, imagínense un resorte, y encima se suben ustedes, este resorte va a traer de comprimirse, ¿de acuerdo? Reducirse, en este caso de volumen, pero en este caso del resorte de su distancia, ¿de acuerdo? Las fuerzas se va a graficar entonces ingresando, en este caso ingresando, tratar de comprimir en compresión al cuerpo. Y por último, la fuerza normal. Se representa mediante una N y me dice, ¿ve? Cuando un cuerpo se apoya sobre una superficie, existe una repulsión entre ambos cuerpos. La fuerza de repulsión del piso o superficie siempre se dibuja apuntando hacia el cuerpo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí vemos una esfera que está reposando sobre una superficie, ¿de acuerdo? Sobre el piso. En este caso se va a graficar, dice, como si estuviera apuntando hacia el cuerpo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la normal es como tratando de empujar, se le puede decir, al objeto. Ahora, casi siempre se les puede decir, o algunas veces, por mejor decirlo, me dice que se grafica en contra del peso, pero siempre y cuando la superficie es horizontal. Ahora, si es inclinada, ahí vamos a ver según el ángulo de inclinación de la superficie con la horizontal. ¿De acuerdo? Hay que tenerlo eso siempre presente. Ahora vamos a ver el diagrama de cuerpo libre. ¿De acuerdo? Un diagrama de cuerpo libre me dice, representa las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo. En este diagrama se dibujarán fuerzas como el peso, que ya lo hemos visto, la tensión y la fuerza normal, ¿no es cierto? Que normalmente lo encontramos ahí, en los cuerpos. Dice, al realizar un diagrama de cuerpo libre o DSL, se recomienda seguir los siguientes pasos. Presta atención ahí, ¿ah? Aislar el cuerpo de una forma imaginaria, ¿de acuerdo? Aislarlo. Ahora, segundo, representar el peso del cuerpo mediante un vector que siempre esté dirigido hacia el centro de la Tierra, ¿de acuerdo? Siempre hacia el centro de la Tierra en forma vertical, jalando. En el caso de existir cuerdas o cadenas tensas, se representa la fuerza denominada tensión, ya la hemos visto, mediante un vector que esté siempre jalando al cuerpo, tratando o ir en contra de que se estire, ¿de acuerdo? Justo dijimos eso, en contra de su estiramiento. 4. Si existen puntos de contacto, se dibujará las fuerzas normales, depende, ¿no? Si hay un punto de contacto, 2, 3, en fin, mediante un vector perpendicular a la superficie. Siempre se le dibuja empujando el cuerpo, tratando de empujar. Y por último, 5. Si existen barras comprimidas, se representa la fuerza denominada comprensión, que impide que la barra se deforme o que sea deformada y se grafica opuesta a la comprensión. ¿No es cierto? Ya lo hemos visto, en este caso puede ser un resorte, ¿no es cierto? Al tratar de aplastar el bloque. Vamos a seguir con unos ejemplos, un par de ejemplos sobre diagrama de cuerpo libre. Empecemos, mira, tenemos ese bloque. Es una esfera que está reposando ahí sobre una pared y sobre una barra. ¿De acuerdo? Y me dice, voy a graficar el diagrama de cuerpo libre. O sea, todas sus fuerzas que interactúan. Veo. Primero entonces aíslo el cuerpo, en este caso esta esfera. Y empiezo. Veo dos puntos de apoyo. Entonces por ende va a tener dos fuerzas que van a tratar de empujar al cuerpo.
Seguimos. Recuerda que tienen que estar a 90 grados. Miren la primera fuerza. En este caso, esta fuerza que acabo de señalar, eso vendría a ser su peso. ¿De acuerdo? Eso vendría a ser su peso. Y el tercero sería ahí. Ahora, recordemos, esas fuerzas normales que están tratando de empujar al cuerpo siempre forman un ángulo de 90 grados. Ahora el peso que va desde el centro de la esfera o centro del cuerpo va a ir siempre hacia o dirigido hacia el centro de la Tierra. Seguimos. A ver, en este cuerpo tenemos un techo, ¿de acuerdo? Tenemos un techo en la cual una barra está sujetada mediante dos cuerdas. Y esas cuerdas están tensionadas, como veo. Entonces digo, voy a graficar su diagrama de cuerpo libre. Primero veo que está actuando una cuerda, la cuerda de la izquierda. Entonces, dice, voy a graficar esa fuerza, ese vector, en contra de su estiramiento, ¿de acuerdo? En contra de su estiramiento, como jalando, ¿de acuerdo? Jalando el cuerpo, ahí está uno. Ahora, el otro también va a ser de la misma forma, ¿de acuerdo? Pero en el otro sentido, tal como muestra la cuerda de la derecha. Y por último, ¿qué fuerza me falta? Claro, todo cuerpo tiene un peso y ese vector va a estar dirigido hacia el centro de la Tierra, ¿de acuerdo? Bueno, muchachos, eso fue todo por hoy. No se olviden, si tienen alguna duda, pregunten, con gusto los voy a atender. El fin. Nos vemos hasta la siguiente clase, muchachos. Cuídense mucho.